En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy sábado, después de ceniza, en tiempo de Cuaresma y con la memoria de San Juan de Dios religioso. Nos disponemos a escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este sábado después de ceniza escuchamos este evangelio. En otra ocasión, en el tiempo ordinario, ya hemos reflexionado sobre este acontecimiento, el llamado de Leví, pero desde otro evangelista. Hoy la Iglesia propone este relato desde el Evangelio de San Lucas. Vemos entonces el llamado a la ascética. Es un llamado a seguir a Jesucristo de modo ascético. Incluso estamos llamados a una vida mística con la oración que se propone con más intensidad en este tiempo de Cuaresma. Y en cierto sentido, Jesús propone esto: hacer mortificación de convivir con los que no son deseados, no son agradables o simplemente son señalados por todos. Eso es un modo de hacer penitencia también. Y la mística para que lleguemos a un grado más alto de lo que es natural o común a nosotros. Un llamado a comprender a los que no soportamos o quizás con alguna razón fuerte, eh, o simplemente porque no nos agrada. Recuerdo que Santa Teresita del Niño Jesús, en su autobiografía, describe cómo convivía con una hermana religiosa que no le agradaba en lo más mínimo. Y no tanto porque fuese una pecadora no deseada, sino por cosas muy simples como malos hábitos. Y, y Santa Teresita cuenta cómo se decidió a tratarla tan bien a esa religiosa, que como si fuese su hermana favorita, a tal punto que la monja pensaba que era tan especial para Teresita, pero años después ella confía en su autobiografía que la trataba con tanta atención porque era la que menos le caía bien. Con ese ejemplo no estoy diciendo que lleguemos a extremos ridículos, ¿no? Pero sí hay que hacer un esfuerzo por no juzgar al otro y tratar de entender que está atrapado en algo que lo hace ser del modo que quizás a mí me desagrada o tal vez hasta me ofende, ¿no? Eso en un primer momento. Ahora, si vemos que después de que Jesús le dijo a Leví que lo dejara todo y que le siguiera, escuchamos, ¿no? Que Leví ofreció un banquete. Y aquí viene lo negativo: las críticas de los escribas y fariseos, los que seguían la ley de modo estricto y dicen, ¿por qué le dicen no a sus discípulos? ¿Por qué comen con publicanos y fariseos?
Es decir, ¿por qué comen con los pecadores o con los que son diferentes o por qué comen con los que hacen daño y oprimen a los demás? Del mismo modo que en el Evangelio de ayer, hoy salen a relucir esas críticas y juicios por parte en el día de hoy, por parte de los rigurosos de la ley judía. Y señalan a Jesús y a sus discípulos porque no hacen las prácticas que son comunes o las costumbres. Pero lo que vemos en ese caso es que anteponen la ley a la caridad o al bien de los demás, de los que más necesitan, porque no han entendido que a lo que Jesús vino es a dar amor, amor y perdón por sobre la ley. Y puede que nosotros caigamos en esos mismos juicios en nuestro círculo o entorno, pero recordemos que el llamado del Señor es a dar un cambio de actitud en los juicios, porque parecen muy pequeños, pero recordemos que los pecados graves inician de un pequeño vicio que parece inofensivo, dicen los santos. También recordemos que Jesús se impone como maestro y enseña como hijo de Dios y firmemente con autoridad responde. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y escuchen esto con mayor énfasis, para que se conviertan. Nos muestra Jesús que hay que tomar conciencia de la conversión. Jesús lo dice para que se conviertan. Él da la gracia para esa conversión, hermanos, para esa conversión que menciona, porque es su gracia la que nos mueve. Y también para que comprendamos que tenemos que hacernos violencia, así lo describe San Alfonso María de Ligorio, para no hacer esos juicios hacia los demás. Es decir, abnegarnos a nosotros mismos para no hacer esos juicios, o por lo menos no externarlos, ¿no? Que quizá están más enfermos que nosotros, ciertamente, o más pecadores, entendiendo la enfermedad como enfermedad espiritual, pero que también a ellos el Señor los llama. Es decir, centrémonos en perseverar en nuestra conversión de cada día y no nos dediquemos a, a señalar a los demás, ¿no? Sí, Jesús habla de los enfermos, enfermos espiritualmente, y de los pecadores. Podemos decir que no está hablando de enfermedad física, ciertamente, sino del alma, y que necesitan al médico que es Él para ser sanado. Como quien dice, ya dejen de juzgar porque ellos también necesitan de mí. Es decir, Jesús no niega que son pecadores o que hay razones para que los fariseos hablen. O sea, hay motivos. Los fariseos no están inventando nada, pero sale Jesús con algo mejor, a darles medicina para que se conviertan, dice él, y sobre todo para que lo sigan. Ahora, podemos hacer el siguiente ejercicio, preguntarnos en qué posición estoy yo, la de los fariseos o la de los pecadores, porque para ambos tiene Jesús. Si me identifico como pecador, pues ya Jesús habló claro. Él vino por mí para que me convierta. Y ciertamente este tiempo de Cuaresma es propicio para iniciar esa conversión y seguir en la perseverancia de la conversión. Pero si estoy o me posiciono como fariseo señalando a los demás que como ya hemos dicho, tienen cola que le pisen, se dice comúnmente, pues también Jesús hace ese llamado de atención y bien lo acomoda la iglesia al proponer a- al profeta Isaías en la lectura para el día de hoy.
la lectura para la misa. Dice el profeta Isaías, eh, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. Entonces, hermanos, ya hay que dejar ese vicio, porque pues es un vicio, es decir, un mal hábito de señalar al otro y tener muchas faltas de caridad hacia el otro. Porque esas son faltas que, como dice un sacerdote, faltas y pecados veniales, sí, quizás, que no, que mucha gente no se confiesa de ello. Entonces ya dejémonos de esas faltas de caridad hacia el otro, hacia el despreciado, quizás hacia el apestoso de la familia, por decirlo de ese modo, al que rechazan en el trabajo. Es decir, si no somos luz para ellos con nuestro testimonio, tampoco nos convertamos en su juez, porque como dice Santiago en su carta, el que juzga ya no es cumplidor de la ley, sino su juez. Más bien hay que concentrarnos en nuestra conversión y como consecuencia daremos buen testimonio. Y tengan, hermanos, por seguro que un buen testimonio ayuda mucho a las almas. A veces sin tener que dar las grandes prédicas y con ello ayudamos al Señor a curar a esos enfermos que mucho le cuestan al Señor, a esos pecadores que mucho le cuestan al Señor, porque sí que hay corazones duros o que quiz- quizás no tan duros, sino temerosos o que no confían en el Señor y temen acercarse a Él en los sacramentos. Entonces, demos testimonio con nuestras vidas para ayudar al Señor con esas almas. Contemplemos, pues, hermanos, al Señor Jesucristo, dispuesto una vez más a llamarnos como a Leví y a los pecadores, dispuesto a perdonarnos o simplemente a darnos consuelo a darnos medicina, que Él mismo es la medicina. En este tiempo de Cuaresma tenemos varios medios en los que Él se manifiesta. Tenemos el Vía Crucis que fortalece nuestra fe y esperanza en medio de las dificultades de la vida. Tenemos los actos de piedad como la abstinencia y el ayuno que también fortalecen la templanza para que agrademos a Dios. Tenemos la limosna para que no perdamos oportunidad de practicar la caridad hacia los demás y pues los sacramentos de reconciliación y la Eucaristía, que es el culmen de nuestro caminar de conversión. Consagración a la Virgen Dolorosa. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Ayúdanos a evangelizar a más personas compartiendo este video. Dios les bendiga.